En un mundo donde la información viaja más rápido que la luz, las redes sociales se han convertido en nuestras fuentes principales de noticias, alertas y desinformación. Con solo un clic, una noticia puede llegar a millones y lo que comenzó como una simple opinión se convierte en un hecho indiscutible para muchos. Hola, sean todos bienvenidos. Hoy abordaremos un tema que impacta profundamente a nuestra sociedad. Es el rol de las redes sociales en la comunicación durante situaciones de crisis, como lo son las emergencias sanitarias, el conflicto armado en Colombia y situaciones como la pandemia, el COVID-19 o las crisis derivadas del conflicto armado. Estas plataformas se han vuelto esenciales para acceder a información crucial o en muchos casos a la desinformación. Soy Paula Andrea, estudiante de Comunicación Social y Periodismo en Uniminuto Villavicencio y junto a mis compañeros estoy llevando a cabo una investigación. Me propongo analizar cómo las redes sociales impactan la comunicación en situaciones delicadas como una pandemia global, el conflicto armado y de qué manera estas plataformas influyen en las emociones y toma de decisiones. Bienvenidos a nuestro podcast. Hoy exploraremos un tema crucial en la era digital, las fake news y su impacto en nuestra salud mental. Soy Adrián JM y me acompaña mi colega Haider Valdés. Las fake news son un fenómeno que afecta a millones y a millones de personas alrededor de todo el mundo. Veamos cómo estas noticias falsas pueden influir en nuestra mente y emociones. Las redes sociales y los medios digitales nos bombardean constantemente con información, pero ¿cómo distinguimos entre lo real y lo falso? Las fake news pueden generar emociones intensas como el miedo o la indignación. Esto afecta a nuestra toma de decisiones y puede llevarnos a reaccionar impulsivamente. Además, el efecto de eco en las redes sociales amplifica estas noticias. Cuando encontramos referentes emocionales y compartimos replicando los mensajes, esto crea toda una burbuja, una espiral de negatividad y ansiedad, lo que conlleva a muchos problemas de salud. La exposición constante a estas fake news pueden tener consecuencias. Las emociones negativas se externalizan y se propagan. Pero, Haider, ¿cómo podemos protegernos de estas consecuencias que generan las fake news? Existen diferentes formas de combatir y contrarrestar toda esta problemática, en las cuales destacamos la verificación rigurosa. Antes de compartir cualquier noticia, verifica su autenticidad, consulta fuentes confiables y contrasta y compara la información. Educación del público. Desarrollar programas por parte de organizaciones gubernamentales como la ONU para la alfabetización mediática. Es decir, debemos enseñar a la persona a diferenciar entre noticias falsas y noticias reales. Fact-checking. Utilizar herramientas de fact-checking como los sitios web como Snoopes y Political Facts, que son páginas que verifican la veracidad de las noticias relacionadas con temas que van desde los políticos hasta los temas más absurdos que puedan parecer y de todo tipo. No solo estamos hablando de información, las redes sociales también afectan nuestras emociones. En esos momentos de crisis nos mantienen informados, pero al tiempo pueden generar miedo, ansiedad o confusión. ¿Cómo detener las falsas noticias? ¿Cuál es la responsabilidad de los medios de comunicación para combatir este fenómeno? Esas fueron algunas de las preguntas que se debatieron hoy en el foro Falsas Noticias, organizado por Caracol Televisión, Blue Radio, la revista Semana, El Tiempo y la W. Viviana Dávila nos cuenta las conclusiones de la jornada. Viviana. Hola, buenas tardes. Pues una de las conclusiones de este foro de las noticias falsas es hacer un llamado también a la ciudadanía que cuando reciban los mensajes o informaciones a través de sus celulares no se queden con la primera información que reciban, a que la contrasten, a que comparen también con otro tipo de fuentes. Y en esa medida también hay una responsabilidad para nosotros, para los medios de comunicación, de hacer una pausa y analizar qué es lo que estamos revisando, qué es lo que nos está llegando a través de Twitter, Facebook, las diferentes redes sociales. En la mañana de hoy, diferentes panelistas y diferentes exponentes del periodismo colombiano hicieron un análisis sobre el debate de las noticias falsas. Este fue un video que circuló en las redes sociales en el que sectores políticos atribuyeron a desmovilizados de las FARC, pero en realidad se trataba de narcotraficantes mexicanos. Sobre estas noticias falsas se desarrolló el foro. Es un llamado de atención a toda la sociedad y al mismo periodismo para que ayude a interpretar los mensajes de las redes sociales y la ciudadanía sepa qué es cierto y qué es falso. La inmediatez de las redes sociales fomentan cada vez la difusión de información falsa, un reto para el periodismo.
ser mucho más rigurosos porque también hemos cometido nuestras fallitas. Y yo creo que tenemos que acercarnos a conectarnos con las audiencias. La panelista Susan King le apuesta a la educación y las nuevas generaciones de reporteros para contrarrestar este fenómeno. Son ellos los que mejor entienden el mundo de las redes. Pienso que ellos van a ser los verdaderos contadores de historias de nuestra sociedad en la forma de conectar las personas y no dividirla. Con exponentes de grandes medios de Estados Unidos e Inglaterra, el Foro de Noticias Falsas le hace frente a la responsabilidad para difundir la información. Y a propósito de las próximas elecciones presidenciales aquí en Colombia, uno de los panelistas de este foro, Christopher Isham, él es vicepresidente de la cadena televisiva CBS, explicó que durante la campaña de Donald Trump se registró un índice muy alto de informaciones falsas en el 2016. Un llamado para los medios de comunicación en este próximo abordaje de las elecciones presidenciales. Desde el norte de Bogotá, Viviana Dávila, Noticias Caracol. Pero en medio de todo esto, ¿cómo distinguimos lo verdadero de lo falso? ¿Cómo evitamos caer en la trampa de la desinformación? ¿Qué tanto circula durante las emergencias sanitarias o los conflictos? Si alguna vez te has preguntado cómo influyen las redes sociales en nuestra percepción de emergencias sanitarias o conflictos, este documental te da la respuesta. Acompáñanos en este recorrido junto a los estudiantes de Uniminuto. Cordial saludo, mi nombre es Diana Paola Acuña, soy psicóloga egresada de la Uniminuto, tengo 28 años, vivo en Villavicencio y es un placer acompañándolos en la entrevista del día de hoy. En su experiencia, ¿cómo impactan las redes sociales emocionalmente a las personas durante situaciones de crisis? La Organización Mundial de la Salud en la emergencia sanitaria por COVID-19 declaró una epidemia informativa o infodemia que se derivó a causa de la sobreinformación sin control en las redes sociales, donde se propagó información errónea o noticias falsas que impactó en el bienestar psicoemocional de las personas, provocando incertidumbre y ansiedad en la población. Además, la revista española de Salud Pública informó en un artículo publicado en el año 2023 que la infodemia o desinformación puede provocar una sintomatología relacionada con la ansiedad, la depresión y el agotamiento emocional. ¿Por qué las noticias falsas o desinformación tienen un impacto emocional tan grande en las personas? La revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad publicó un artículo sobre la infodemia o desinformación y su alcance psicoemocional. Aducen que hay diferentes estudios de psicología donde revelan que la sensación de riesgo está impulsada por el equilibrio emocional, mientras que en la percepción del peligro el miedo aumenta. En este caso, la pandemia representaba una amenaza nueva y desconocida, por lo que aumenta el miedo y las percepciones de peligro. Las personas sienten poca sensación de control ante la amenaza, experimentando miedo, mientras que están expuestas a noticias falsas o información errónea. ¿Qué recomendaciones le darías a los jóvenes y estudiantes que pasan gran parte del día conectados a redes sociales, especialmente durante situaciones de crisis? Bueno, voy a compartir 4 consejos que indicó la UNICEF para cuidar la salud mental en las redes sociales, así sea en situaciones de crisis. La primera es evitar el contenido que no te hace sentir bien. Prestar mucha atención a cómo las redes sociales o el contenido en línea influyen en los pensamientos, en las emociones o en las acciones. Por ejemplo, el escuchar o leer una noticia te hace sentir informado o estresado. Recuerda que hay mucha información en las redes sociales que no es real, pero sí es real es cómo te afecta o te hace sentir esa información. La segunda es ser consciente. Establece límites personales sobre la cantidad de tiempo que pasas en las redes sociales. Trata de encontrar contenido positivo y motivador que no te genere malestar emocional. Limita, restringe y silencia aquel contenido de las redes sociales que no te hace sentir bien. El tercero es cuidarse a sí mismo y a los demás en línea. Es importante pensar detenidamente en lo que compartimos en las redes sociales, ser empáticos, amables, utilizar las etiquetas o normas de las redes sociales. Recuerda que en ellas puedes encontrar información sobre la salud mental y apoyo profesional si lo necesitas. Y por último es el mantenerse presente y conectado en la presencialidad. Intenta desconectarte y de vez en cuando no utilizar las redes sociales. Establece límites realistas y personales acerca de la cantidad de tiempo que pasas en las redes sociales. Por ejemplo, si en la primera hora de la mañana no ingresas a las redes sociales o justo antes de irte a dormir.
Trata de realizar otras actividades que te generen desarrollo cognitivo, como leer un libro, dibujar, realizar actividad física como correr, caminar, montar bicicleta. ¿Qué tipo de noticias falsas o desinformación son las más difíciles de detectar? Hay investigaciones donde indican que las personas tienden a creer más en noticias falsas porque se basan en emociones, sentimientos o en sus propias creencias en lugar de hechos objetivos, como ocurrió en la pandemia, donde el pensamiento intuitivo o emocional se ha asociado con las creencias conspirativas y supersticiones acerca de la vacuna contra el virus. Adicionalmente, se ha encontrado que algunas emociones específicas tienen impacto en el juicio, la cognición y la toma de decisiones. Por ejemplo, la ira puede impulsar hacia el razonamiento sesgado, intuitivo y motivado, mientras que la ansiedad puede alentar a que las personas tengan pensamientos opuestos o ideas contrarias. ¿Qué tipo de noticias falsas o desinformación son las más difíciles de detectar? Hay investigaciones donde indican que las personas tienden a creer en noticias falsas porque se basan más en emociones, sentimientos y en sus propias creencias en lugar de hechos objetivos. Esto es un factor importante porque dificulta distinguir entre la información verdadera y de la falsa, como es en el caso de la pandemia, en donde el pensamiento intuitivo o emocional está asociado a las creencias conspirativas y supersticiones acerca de la vacuna contra el virus. Adicionalmente, se ha encontrado que algunas emociones específicas tienen un impacto en el juicio, la cognición y la toma de decisiones. Por ejemplo, la ira puede provocar un razonamiento sesgado, intuitivo y motivado, mientras que la ansiedad puede alentar a que las personas tengan un punto de vista diferente. ¿Cómo se combate la difusión de fake news, especialmente en momentos de crisis? La Organización Mundial de la Salud comparte 7 medidas para identificar las noticias falsas o información errónea en las redes sociales. La primera es evaluar la fuente, quién comparte la información y de dónde procede esa información, así sea de amigos o familiares. Es importante averiguar el origen de esa información para identificar cuentas falsas en las redes sociales. El segundo es ir más allá de los titulares. Hay titulares que suelen ser intencionalmente provocativos o sensacionalistas para conseguir un gran número de visualizaciones. El tercero es identificar el autor, buscar en la web el nombre del autor para identificar si es real. Cuarto, comprobar la fecha. Entonces, si el titular es actual y si el artículo, el titular tiene una imagen, una encuesta fuera de contexto. Quinta, examinar los datos probatorios. Los artículos fiables se fundamentan con citas de expertos, revistas científicas y encuestas. Sexto, compruebe sus propias tendencias. Todos tenemos nuestras tendencias y estas influyen en la forma en que percibimos nuestro entorno. Séptimo, remítase a organizaciones de constatación. Consulte con organizaciones fiables dedicadas a comprobar los hechos y a desenmascarar información errónea. Bueno, la Organización de las Naciones Unidas publicó un artículo informando que en América Latina había bastante desinformación y noticias falsas acerca de la pandemia. Además, ciudadanos que no creían en la existencia del virus y que no cumplían las medidas recomendadas de salud. Una de las consecuencias era la falta de confianza en las instituciones y gobiernos. Hola, mi nombre es Oscar Andrés Ortiz, soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo, octavo semestre. ¿Has sido víctima de noticias falsas mediante las redes sociales? Sí, la verdad que a diario, muy constantemente, soy mucho de informarme por redes sociales y, al igual que muchas personas, he caído en las llamadas fake news. ¿Qué tipo de redes sociales utilizas como medio de información primaria? La verdad, antes usaba mucho Twitter, pero ya no tanto, y soy más de informarme por Facebook o por Instagram también. ¿Qué herramientas utilizas para verificar la información de estas noticias que sean verídicas? La verdad, como comunicador social y periodista en proceso, creo que no uso ninguna herramienta, sino que ya uno aprende cómo analizar, a distinguir, a saber qué noticia es falsa, qué noticia no, dependiendo de muchos factores. ¿Piensas que las redes sociales te afectan emocionalmente en la toma de decisiones?
No, la verdad no, lo veo más como un medio de pasatiempo, información, más no tiene ninguna influencia, ninguna incidencia en mi toma de decisiones o emociones. Lo hago es más como por de hobby. Como estudiante de comunicación social y periodismo, ¿qué responsabilidad crees que tienen los profesionales en la difusión de información verificada durante situaciones de crisis, como son las pandemias, las emergencias sanitarias, el COVID-19? La verdad creo que los comunicadores sociales estamos en todo el derecho de usar las herramientas de verificación, las cuales hemos aprendido durante nuestro proceso, para verificar la veracidad de las noticias y para comprobar si realmente son ciertas, para aportar información de calidad al público, a las personas, y no caer más en ese juego de fake news, de noticias falsas, porque para eso nos preparamos durante años y tenemos las herramientas a la mano para hacer uso de ellas. Si fuera una información real, de Noticias 1 se publicó ayer en redes de WhatsApp en Putumayo una supuesta denuncia contra un candidato a la gobernación. Usaron herramientas sofisticadas de inteligencia artificial. Gustavo Muji. Mónica, tomando una imagen real suya, falsificaron su voz, los gráficos y la edición de Noticias 1. Obviamente buscaban favorecer a un candidato y perjudicar a otro. Organizaciones defensoras de derechos humanos. Este video, aparentemente de Noticias 1, fue publicado ayer a las 5 de la tarde. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información de fin de semana. Aunque se vea y oiga, no es la voz de Mónica Rodríguez, nuestra presentadora. Un polémico político. De igual forma, las gráficas se parecen a las de Noticias 1, pero no son. Los comandos de frontera en el medio y bajo Putumayo está orientado a intimidar a la población civil. El representante a la Cámara por el departamento del Putumayo, el liberal Carlos Ardila, inquieto por la supuesta información de Noticias 1 en contra del candidato coavalado por su partido a la gobernación del Putumayo, John Molina, se comunicó con la redacción del noticiero. Se trata de John Gabriel Molina, un polémico político que ya aspiró anteriormente a la gobernación del Putumayo. Noticias 1 encontró que el montaje se originó en cadenas y grupos de WhatsApp de habitantes del departamento del Putumayo. El administrador del chat, el periodista Jairo Figueroa, se dio cuenta del falso video y restringió su difusión con regaño incluido para el autor Jefferson Mora Montalvo. En su trayectoria pública está el haber sido secretario de Educación de Mocoa. Al parecer, el falsificador Jefferson Mora, quien niega haber creado el video, pero sí es el primero en difundirlo en sus redes, quiso favorecer al candidato Carlos Marroquín, apoyado por la U, y por el actual gobernador, quien estuvo suspendido por corrupción. Las organizaciones sociales hacen un llamado al gobierno nacional. Esta es la primera vez que se usa inteligencia artificial que vincula a un medio de comunicación nacional de reconocida credibilidad en los territorios para tratar de afectar la elección de mañana en la gobernación del Putumayo. Cuando piensas en las redes sociales, ¿cómo dirías que influyen en tu vida diaria, especialmente como estudiante de comunicación social? Bueno, las redes sociales influyen mucho hoy en día, ya que todo se está viendo más influenciado en las redes sociales. Si queremos saber algo, si queremos investigar algo, si queremos saber incluso un chisme de farándula, es en las redes sociales, en algún meme, en algún comentario, en alguna publicación, en todo están las redes sociales. Y eso influencia mucho, como yo como comunicador, incluso mucho en mi carrera, pues mediante el lenguaje que se maneja en las comunicaciones ahí, mediante las redes sociales, en cómo ya no vamos en sí a la persona de los hechos, sino ya investigamos los hechos en las redes sociales, en los comentarios que dice la gente. Ahí ya recibimos opinión, ahí recibimos respuestas, recibimos información, decimos todo lo necesario sin ir al campo. Ok. Durante situaciones críticas como la pandemia o eventos políticos o desastres naturales recientes, ¿cómo te informas a través de las redes sociales? ¿Y qué plataforma usas más y por qué? Pues durante la pandemia yo siempre fui joven de las redes sociales, de Facebook y Twitter. Para mí Twitter fue la fuente de información de en sí la pandemia. Todo lo veía por Twitter. Obviamente la información no es verídica, ¿sí? Hay cosas que sí son verídicas, hay cosas que no son verídicas, pero todo lo veía es por Twitter. Rara vez veía noticias, así como que el pico y cédula que en ese tiempo, o cómo iba avanzando las vacunas, lo veía más o menos en las noticias, pero toda la información general en sí de la pandemia, de todas las pandemias, lo viví fue en Twitter, comentando en Twitter, viendo en Twitter, publicaciones en Twitter, todo lo que se estaba, o sea, es impresionante cómo mediante una sola página, que es Twitter, o que hoy como conocimos como X, se recayó mucha información, entonces mediante esa aplicación podíamos ver lo que está pasando al otro lado del mundo. O sea, en un día escurecía, el otro amanecía y podíamos ver cómo amanecía y cómo anochecía en diferentes lados del mundo solo por ver una publicación en Twitter. Entonces, también los desastres naturales, incluso en polémicas que pasaron durante la pandemia y la pospandemia, todo lo vi mediante Twitter. ¿Has notado que las redes sociales te afectan emocionalmente durante situaciones críticas y de qué manera?
Pues emocionalmente afecta demasiado. No, mentira, eso sí no lo entendí, pero esa pregunta no la entendí. ¿Has notado que las redes sociales te afecten emocionalmente durante situaciones críticas? ¿Y de qué manera? Pues un claro ejemplo de cómo me afectó emocionalmente las noticias que vi en Twitter, pues la pandemia. O sea, tantos casos que salieron, tantos misterios que salieron de la pandemia, de la pospandemia, incluso en la actualidad, en la guerra de Irán, en la guerra de Ucrania, todos esos videos de esas masacres, esos bombardeos, como todas esas violaciones a los derechos humanos, pues afectan mucho emocionalmente, y eso nos tiene que afectar mucho emocionalmente porque pues aunque esté pasando en otro lado del mundo, afecta, se apega, porque pues en sí aquí no vivimos esto, ¿sí? En Colombia no se vive esto, no vivimos es una guerra cívica, ¿sí? Lo de la guerrilla, incluso noticias de la guerrilla, cómo mataron a los soldados, cómo los bombardeos, ahorita que la guerrilla se levantó un poquito más, ya volvió a tomar fuerza, cómo muestran esas fotos de esos soldados o los bombardeos o esas diferentes masacres que se están viendo en los pueblos otra vez, pues afectan emocionalmente, porque pues si esto es tierra de nosotros y lo que pasa afuera, o sea, eso fue muy chocante y pues tocará ver. ¿Has sido testigo o víctima de desinformación en redes sociales? ¿Nos puedes compartir alguna experiencia? Sí, claro. Cuando por ejemplo, en la pandemia, o sea, en la pandemia se vivió mucha desinformación, o sea, muchísima desinformación, y fue cuando estaban diciendo que el COVID fue creado. Actualmente no se sabe bien si fue creado, si salió de un laboratorio. Hay estipulaciones de que una señora fue que dejó un hielo derritiéndose una bacteria y eso se propagó. Fue chistoso porque pues por un momento me lo creí. Dije, madre, nos están matando, ¿sí? Yo dije, están creando un genocidio, donde empezaron a salir situaciones que están diciendo, no, lo que pasa es que quieren acabar con las personas ya de edad. O sea, fue mucha desinformación y fue muy chocante porque pues en un momento fue creyente, o sea, en un momento tomó fuerza, porque pues muchas personas no les daba, o sea, les daba COVID pero no les daba, y a otros que sí les daba y les daba fuerte. Yo incluso perdí un familiar por causa del COVID. Entonces esa desinformación fue chistosa porque pues hubo un debate en la casa porque pues todos estábamos confinados, entonces fue como que no, eso, los gobiernos mundiales quieren acabar con la mitad de la población, incluso el meme de Thanos que salió de toca acabar con la mitad del mundo para que todo sea equitativo. O sea, fue una desinformación que chocó mucho al mundo, y aún así hay gente que se lo sigue creyendo, pero toca saber que la cosa es muy diferente a lo que es hoy en día. ¿Qué estrategias has desarrollado para verificar la información que consumes en redes sociales? ¿Te fías de todo lo que ves o sueles investigar más allá? Pues como soy comunicador, bueno, si estudio comunicación social, pues siempre he existido como esa duda de si esta publicación o este artículo, esta noticia es verídica. Pues ya se han sabido casos en donde incluso las grandes televisiones o los grandes noticieros pues, han caído en fake news. Entonces es muy fácil caer en una fake news hoy en día. Y claro, yo verifico, yo busco, primero que todo yo me voy a las redes sociales, a Twitter, a X, ahí verifico los comentarios, porque pues eso se equivale a Twitter. Usted pone una publicación y están los hilos, las respuestas. Entonces siempre verifico, miro, después voy a Google, veo los artículos que publicaron, porque muchas veces hay artículos, otras veces no. Y voy verificando, y obviamente hay otras veces que logro encontrar como el hilo original de la noticia o el hilo original del caso, como otras veces veo que el caso va aquí, después toca aquí, entonces de eso se trata las fake news, recogen un poquito de aquí, un poquito de acá, y juntan y crean una fantasía. Entonces siempre es bueno verificar o seguir buscando, indagando de ese caso. Como estudiante de comunicación social y periodismo, ¿qué responsabilidad crees que tienen los profesionales en la difusión de información verificada durante situaciones críticas? Pues nosotros tenemos una gran responsabilidad. O sea, las fake news se encuentran en donde sea, por donde sea, o los clickbaits se encuentran a montón, porque eso es lo que llaman. Nosotros siempre nos va a interesar el tema de las fake news. O sea, siempre vamos a crear alguna fake news, siempre va a haber una fake news que nos llama la atención, ya sea no más por el título, ¿sí? Sabemos del caso, por ejemplo, de cuando pasó la Shakira y Piqué. O sea, siempre va a salir una fake news de eso, porque claro, ya está en el top, o sea, toda la gente está buscando Shakira y Piqué, y obviamente va a salir una fake news de que Shakira en verdad le puso los cuernos a Piqué, y que siempre va a salir. Y nosotros como comunicadores tenemos que ser objetivos. O sea, no tenemos que buscar que la gente llegue a nuestro artículo y lo vea y le dé clic, le dé me gusta y lo lea. No, hay también que tener como esa responsabilidad de ser profesional. Hay una ley que nos quitó la tarjeta
de profesional, pero somos profesionales, somos comunicadores, somos la voz del pueblo, ¿sí? Entonces, que nos pongámonos en ese modo de crear fake news solo por tener un estándar como periodista me parece algo muy tonto, ¿sí? Hoy en día cualquiera puede ser periodista, cualquiera puede coger un teléfono, puede entrevistar a una persona. Nosotros nos estamos creando para ser periodistas de bien, con fundamentos, con valores. No podemos llegar a la hora de ser profesionales a tomar decisiones tan tontas de crear amarillismo o crear conflictos en la noticia, ya sea porque esto va a dar un golpe a nuestro artículo o nuestra revista. No, ahí está también nuestro nombre. Al final de cada artículo o al principio de cada artículo está el nombre del periodista. Entonces, yo sinceramente, yo como profesional, ¿qué quiero hacer? Yo no voy a estar en una fake news y que mi título o que mi nombre aparezca en una fake news, porque pues, ¿dónde está mi nombre? ¿Dónde está mi renombre? O sea, ¿dónde está mi trabajo? Que se pierda solo por una vista o por un me gusta o por un renombre. No, prefiero ser un profesional. La información es poder, pero también responsabilidad. Hoy más que nunca, los futuros comunicadores tienen en sus manos la tarea de filtrar, verificar y compartir con ética, especialmente en momentos de crisis.